Bueno, vamos a empezar con lo que es los power que les mandé bueno, que está subido a la página, ¿sí? De la importancia de las TICs. Si bien tienen audio, ¿sí? Bueno, esos se los grabé. Más que nada a mí me gustaría detenerme en lo que es, hoy por hoy, ¿sí? Las ventajas y las desventajas que tenemos con las nuevas tecnologías dentro de lo que es el área de salud y el área de educación. Como yo les decía la clase pasada, ¿sí? Ustedes van a ingresar ya en un ámbito laboral en donde las nuevas tecnologías son, digamos, están a la orden del día. Esto ingresa, a ver, dentro de lo que es el área de salud, muy escalonadamente. Por eso hay lugares que se van a encontrar en que tienen unas tecnologías de avanzada, de última, y en otros que todavía no está muy actualizado el sistema. Pero bueno, tienen que adaptarse a todo. Cuando nosotros hablamos de nuevas tecnologías dentro del área de salud, yo les explicaba la clase pasada que estas nuevas tecnologías avanzan muchísimo en lo que es el diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que es una sala híbrida, un sector de hemodinamia, microcirugías? ¿Sí? Ahora les voy a pasar lo que es el estudio del cuerpo humano a través de lo que se denomina un nanorobot. Les paso un video en el grupo de WhatsApp. Existen, ¿sí? ciertas cápsulas que se ingieren para poder, digamos, esperen que ahí está ingresando la web. Para estudiar el cuerpo humano de acuerdo a ciertas características que tenga, en cuanto a su fluidez, en cuanto a ciertas patologías. Y esto se hace gracias a las nuevas biotecnologías, ¿sí? Ahora bien, nosotros hablábamos también de lo que son las ventajas y las desventajas de estas nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Sí. Bien, perfecto. Bueno, estas ventajas y estas desventajas se deben también a las características que posee cada una de estas tecnologías. Nosotros estamos en un periodo de transición, ¿sí? De las nuevas tecnologías, y por eso mismo a veces hay más desventajas que ventajas. Si bien las ventajas son importantes, yo me quiero detener en algunas desventajas que me parece que son útiles que ustedes conozcan para evitarlas, o sea, para evitar que esas situaciones, ¿sí? Se lleven a cabo de repente y que nos puedan, digamos, no sé, jugar una mala pasada dentro de lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Para empezar, nosotros tenemos un ingreso, un registro de datos, ¿sí? De los pacientes y de los estudios que se llevan a cabo, en donde esos datos que se ingresan, ¿sí? Van a ser correspondientes a cada uno de los pacientes y van a formar parte de su historia clínica, ¿sí? Los datos ingresados de manera tecnológica o informática pueden ser alfabéticos o numéricos, por eso decimos que los datos son alfanuméricos, ¿se entiende? O sea, yo puedo ingresar los datos personales en cuanto a su fecha de nacimiento, puedo ingresar su número de DNI, pero también puedo ingresar su domicilio, o bien puedo ingresar las patologías previas de ese paciente. ¿Me explico? Cualquiera sea el ingreso de datos que yo tenga dentro de una historia clínica, obviamente que esos datos son confidenciales. Y cualquier estudio que se realice, también lo va a hacer. Si bien existen una serie de, digamos, de permisos que cierto paciente puede realizar para que, por ejemplo, se estudie una enfermedad característica determinada, todos los estudios requieren para su divulgación, ya sea científica, para el fin que tenga esa divulgación, un permiso. ¿Me explico? Este permiso se denomina consentimiento, ¿sí? Si yo voy y me hago un estudio y mañana ese estudio sin mi consentimiento lo llevan, por ejemplo, a, no sé, exponer frente a un congreso, por más que el fin sea un fin, digamos, beneficioso para la sociedad, si no está mi consentimiento, eso no se puede realizar. ¿Se entiende? La divulgación de datos, sea cual fuere el dato,
¿sí? Lo que se denomina un consentimiento, la firma de un consentimiento. Hay ciertas situaciones que ameritan firmar un consentimiento y otras que realmente no. Si no está firmado ese consentimiento, la única persona que puede velar por esos estudios son quien los pidió, que son a quien se los vamos a enviar al médico, y el titular, o sea, el dueño de esos estudios. ¿Me explico? Luego, nadie más. Ahora, en los casos en donde esos datos son ingresados, por más que sean estudios o por más que sea de repente un tipo no sé, de dato extra, no se puede utilizar si no es con el consentimiento del paciente determinado. Pero tampoco la entrega, ¿sí? La entrega de estudios también se tiene que hacer a través de un consentimiento. Generalmente lo que hacemos informáticamente es esos estudios enviarlos directamente mediante un sistema cerrado al médico que los pidió. Existen formas de que los estudios radiológicos, por ejemplo, se le entreguen al paciente en forma de CD, en forma de placa radiográfica revelada o en forma de informe directamente, ¿sí? Que realiza el médico. Pero la realidad es que esos estudios tienen todo un seguimiento en cuanto a lo legal, ¿me explico? Y lo confidencial. ¿Se entiende esto, no? O sea, es algo obvio lo que estoy diciendo. Lo que sucede es que a veces la tecnología nos lleva a manipular ciertos datos de una forma inadecuada. Si hoy yo, por ejemplo, pongo mi nombre y apellido en el buscador, seguramente sale mucha información nuestra que no quisiéramos que esté. ¿Entiendes? O sea, no sé si alguna vez hicieron la prueba de buscar en un buscador de internet con su nombre y apellido y tal vez les sale cierta información que uno no quiere que esté. Por ejemplo, o su domicilio, ¿sí? O su número de quill, lo que fuera. Estos datos, a ver, sucede que hay un periodo de transición en donde esos datos, que si bien no deberían estar divulgados, lo están porque justamente las nuevas tecnologías se están amoldando a un conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que no se sabe y se desconoce, de a poco se va modificando. Hoy existen, por ejemplo, dentro de lo que es una serie de delitos, un espacio en donde se estudian los delitos cibernéticos, cosa que anteriormente no había, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, justamente porque las nuevas tecnologías cumplen un rol fundamental. Y en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de todas las tecnologías que nosotros vamos a utilizar. Si bien hoy, bueno, es importante porque justamente es la forma, o sea, hoy a través de las tecnologías es la única forma que tenemos de comunicarnos con el espacio, con las situaciones exteriores que suceden fuera de nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo que realmente es único a nivel, digamos, poblacional y particularmente creo que a todos nos pasa que es único en cuanto a lo que hemos vivido, ¿sí? Estar en un periodo de cuarentena y casi mundialmente. Entonces esto hace que las nuevas tecnologías nos sirvan para comunicarnos. Esto no quiere decir que haya sido la única epidemia que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia de la humanidad, ¿sí? Pero es la primera epidemia que pasamos con estas nuevas tecnologías. Y esto nos permite estar comunicados. Nos permite seguir estudiando, por ejemplo, ¿sí? O nos permite tal vez enviar información o conectarnos con diversas personas que tal vez no están dentro de nuestro ámbito de estudio, pero sí, por ejemplo, con nuestra familia y demás, ¿sí? Entonces, las nuevas tecnologías influyen positivamente en una sociedad siempre y cuando se lleven a cabo de una manera correcta, ¿sí? Y se utilicen con fines correctos. Ahora, si no los utilizamos con esos fines, bueno, pueden ser muy riesgosas. Como por ejemplo nos lleva, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías a información que es basura, ¿sí? De repente nos pasa que en el buscador o corres, aparece cierta información que no es real, que no está chequeada. Pero como el proceso de la información es muy rápido, muy veloz, a veces hay gente que se la cree, ¿me entiendes? O sea, a grandes rasgos pasa esto. A veces hay ciertas, la fake news, hay ciertas personas que realmente creen que es cierto esto. Entonces eso sería una desventaja. Por eso digo, el uso es muy importante, ¿sí? De las nuevas tecnologías.
Y en cuanto a su uso, como les decía, nosotros vamos a tener, ¿sí?, dentro de lo que es digamos, este proceso de información, dentro de lo que es el sistema informático, nosotros vamos a tener un ingreso de datos, un procesamiento de la información y una elaboración de los resultados. Eso está en el Power de conceptos básicos, ¿sí? No sé si lo llegaron a leer. ¿Lo vieron? Bien, ¿se acuerdan que, digamos, la información ingresa en forma de datos, ¿sí? Nosotros vamos a tener en este aspecto, que ahora en un ratito lo vamos a ver, el hardware de entrada, el de salida, y cuál es dentro de un servicio radiológico. Pero nosotros tenemos un procesamiento de datos que se va a hacer en torno a el ingreso de ese dato. Yo puedo ingresar datos de manera manual, o sea, tipeando, por ejemplo, se me ocurre el nombre y apellido del paciente. Pero también voy a poder ingresar datos a través de un hardware de entrada que puedo llegar a tener. ¿Que cuál sería? Por ejemplo, el equipo de rayos. ¿Me entienden? Yo voy a poder irradiar un paciente de manera tal que esa imagen radiológica interactúe con ciertos paneles, que ya van a ver cuáles son, ciertas placas luminiscentes que, digamos, procesan la imagen y elaboran una respuesta. ¿Me explico? Ese hardware es un hardware de entrada. ¿Por qué? Porque está ingresando información a mi sistema informático. ¿Se entiende? Esa información la voy a procesar a través de métodos digitales. Esa digitalización, esos métodos digitales, están formados por un software determinado dentro del sistema de diagnóstico por imágenes, ¿sí? De acuerdo a la especialización, va a haber un sistema determinado. Por ejemplo, un tomógrafo tiene un software determinado, un equipo de rayos otro, ¿me entienden? Pero todo esto hace los sistemas informáticos radiológicos, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo de a poquito. Ahora, eso se va a procesar y se va a elaborar una respuesta. Que la respuesta va a ser también una forma de salir de la información. ¿Me explico? O sea, el médico, por ejemplo, ve una placa radiográfica y elabora un diagnóstico con ello. Eso es una respuesta. ¿Me explico? Así como nosotros en nuestro sistema nervioso también tenemos estímulo-respuesta, en lo que es informático también. Nosotros vamos a tener una imagen que vamos a procesar. Ese procesamiento se debe también digitalmente, ¿sí?, a ciertas modificaciones que le hacemos a la imagen, dentro de lo que son los métodos digitales, y luego se elabora una respuesta. Ahora, nosotros vamos a estar, ¿sí?, en toda esta secuencia, y vamos a llevar a cabo el proceso de, digamos, modificación o este tratamiento de la información. Ahora, el tratamiento de la información, como yo les decía, hay que hacerlo de una forma no solamente ordenada, sino también responsable. Y esto también es importante. ¿Por qué? Nosotros en radiología tenemos dos ejes fundamentales. Uno es la radiología analógica, ¿sí?, la que nosotros revelamos de forma manualmente o digitalmente, pero que no podemos manipular esa imagen. O sea, tenemos métodos, ¿sí?, equipos radiológicos, que de repente yo calibro en cuanto al miliamperaje, en cuanto al kilovoltaje, para, por ejemplo, hacer una placa de tórax. Luego la revelo y con esa imagen el médico va a diagnosticar, ¿sí? En los equipos digitales sucede que esa imagen que yo le agrego kilovoltaje y miliamperaje, voy a poder corregirla. Es como, para darse una idea, un Instagram, ¿sí?, de imágenes radiológicas. Le puedo sacar brillo, contraste, la puedo magnificar, la puedo disminuir. ¿Se entiende? Vieron que nosotros nos sacamos una foto de repente en una red social y le podemos agregar o quitar cosas, ¿sí? Eso hace que la imagen tal vez se vea más bonita, pero es menos real. ¿Me explico? ¿Por qué? Bueno, justamente por este motivo, porque la estamos manipulando. Lo mismo pasa en una imagen radiológica. Si yo, por ejemplo, de técnica, ya vamos a ver que hay kilovoltaje y miliamperaje determinado para cierta imagen radiológica. Entonces, si yo la tengo que modificar demasiado... ¿Y para qué la tendríamos que modificar, profe? Bien, ahí está. ¿Por qué la tenemos que modificar? A veces la tenemos que modificar porque justamente no hicimos bien nuestro trabajo. No salió bonita, por así decirlo. Porque no le dimos
suponete, nosotros en radiología nos basamos en dos conceptos muy importantes en cuanto a lo físico. El equipo de rayos, no me quiero meter mucho en física porque ya lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, pero el equipo de rayos trabaja con una serie de energía, ¿sí? Que empieza a, digamos, a generar una nube de electrones, y esa nube de electrones impacta, ¿sí? en una región determinada del tubo y se forma el haz de energía. Pero ¿qué pasa? Cada estructura ósea que nosotros atravesemos necesita una cierta cantidad de energía. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, irradiar o sacar una proyección de cráneo que una proyección de un pie, ¿me entendés? Porque ahí dependen diferentes grosores, diferentes tamaños y diferentes estructuras a atravesar. El haz de rayos exactamente varía porque la interacción entre las diferentes energías varía de acuerdo al medio en donde se despliegue, ¿sí? No es lo mismo atravesar el abdomen, que tiene tal vez más tejido muscular o graso, que atravesar un pie que tiene más tejido óseo. Entonces, eso vos lo determinás con el kilovoltaje y con el miliamperaje, que te va a dar un contraste, una nitidez determinada. Suponete que yo necesito cierto kilovoltaje y cierto miliamperaje para un pie, para hacer un pie, pero me equivoqué y le di más kilovoltaje o menos kilovoltaje del que debería. Entonces, ¿qué va a hacer? Nosotros tratamos de evitar las repeticiones radiológicas, porque cada repetición genera radiación, y esa radiación es nociva para el paciente. Entonces, ¿qué sucede? Lo modificamos. Eso nos lo va a permitir la digitalización. Los equipos digitales me permiten modificar si me equivoqué, o por ejemplo, si la placa no salió de la forma más adecuada. Ahora, esa modificación que yo estoy haciendo hace que esa imagen sea menos real. ¿Me explico? Claro. Entonces, si está muy modificada esa imagen, el diagnóstico no va a ser del todo acertado. Yo lo que tengo que hacer es modificar lo mínimo posible la imagen para que el diagnóstico sea lo más acertado posible. ¿Me explico? O no equivocarse. Exactamente, porque pensá esto. Si vos haces una imagen lo menos real posible, el diagnóstico también puede ser, digamos, contradictorio o exactamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo para que el diagnóstico sea lo mejor posible. O sea, si nosotros hacemos mal el trabajo, el diagnóstico va a ser erróneo, y el paciente tal vez tenga un tratamiento que no es el adecuado. Ni más ni menos. O sea, estamos hablando de la vida de una persona, ¿no? Y la salud, lógicamente. Entonces hay que tener en cuenta estos factores para determinar que nuestro trabajo sea correcto y el adecuado. Porque aparte también es nuestra carta de presentación. Piensen que hacemos mal nuestro trabajo, no sé, una tomografía, o de repente nos pasamos o no nos dimos cuenta de cierta situación en una reso o en una placa radiográfica, la hicimos mal, y lo primero que van a venir a preguntar es ¿quién hizo esto? ¿Me entienden? O sea, el trabajo, si lo hacemos mal, bueno, va a tener sus costos. Por eso mismo digo, la digitalización es genial, es bárbara, y nos ahorra muchísimas situaciones en cuanto al revelado, en cuanto al diagnóstico, mejora en cierta forma el diagnóstico, pero también bien utilizado. ¿Me explico? Si yo utilizo mal esas herramientas que la tecnología me da, el diagnóstico va a ser erróneo. Entonces, la tecnología bien utilizada es genial. Ahora, no se pasen con el uso de estas cosas, de estas herramientas. ¿Me explico? Porque a veces va a suceder también, ojo, que vayan a tener ciertos equipos radiológicos que no son tecnológicos. Entonces van a tener que saber ustedes qué técnica darle adecuada, porque ahí no hay forma de corregirlo, ¿me entienden? Ya vamos a ver cómo se le da técnica. A ver, lo que yo les decía del kilovoltaje y del miliamperaje va a depender mucho de las estructuras, ¿sí? Atravesar, de la edad del paciente, del peso. No es lo mismo hacerle un tórax a un paciente que pesa 50 kilos que a uno que pesa 120. ¿Me entienden? Porque la estructura a atravesar es diferente. Bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero ya las vamos a ir viendo, ¿sí? De a poco ustedes van a ir sabiendo cómo se realizan. Pero hay muchos equipos hoy digitales que de repente ya el software te determina, vos ingresás el peso del paciente, la edad,
y el estudio que le vas a realizar y ya te ¿Lo tira. calibra solo? Y lo calibra solo, exactamente. Ujú. Sí. Pero bueno, la realidad es que también, o sea, a ver, yo porque soy un poco exigente con eso, también vos pones tal vez, le preguntás al paciente obviamente el peso, ponele que decís, bueno, talla y peso. Pero no es lo mismo pesar 50 kilos y que esos 50 kilos sean en tejido muscular que pesar 50 kilos y que ese tejido sea tejido graso. También la interacción es diferente. Y eso ¿Y no qué te lo haría eso, profe? varía en la interacción del haz de rayos. O sea, cuando ingresan el haz de rayos al paciente, o sea, ustedes piensen que esto no lo vemos, ¿no? Lógicamente, el haz de rayos no lo vemos, pero la radiación, cuando ingresa en un paciente, impacta e interactúa con cada una de las células del tejido, pero no va a interactuar de la misma manera. Hay tejidos que frenan más la radiación. Por ejemplo, el tejido graso. El tejido adiposo, que tiene gran cantidad de ácidos grasos, frena mucho la radiación. Entonces, si vos tenés mucho tejido graso, vas a tener que generar mayor cantidad de haz de rayos, mayor cantidad de energía radiación. para que, claro, para que atraviese. Eso tiene un costo, obviamente, en el paciente. ¿Por qué? Porque esa radiación es nociva. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener cierto cuidado y cierta cautela para decir, bueno, a ver, ¿cuánta dosis necesita este paciente para que yo haga bien mi trabajo? ¿Entienden? Eso se llama dosis de exposición. Bueno, pero eso lo determinamos nosotros al verlo. Exactamente. En un equipo digital se va a determinar, digamos, digitalmente, pero bueno, vos podés calibrar, subirle o bajarle un poquito a la técnica. Pero en un equipo analógico lo determinás vos. A ver, eso va a depender de la estructura del paciente, digamos, del tipo de estructura que vayas a atravesar, o sea, de la imagen radiológica que vayas a hacer, y del equipo también. Hay equipos radiológicos que son muy nuevos y necesitas menos técnica porque son más eficientes. Y hay otros que si son muy viejos vas a necesitar mayor cantidad de kilovoltaje o miliamperaje. Bueno, eso es de acuerdo también al equipo y a la tensión por la cual se alimenta el equipo radiológico. Eso también se basa un poco en la electricidad y en el almacenamiento de energía que tenga ese equipo, ¿me entienden? Hay equipos que tienen, ya me estoy metiendo mucho en física, pero hay equipos que tienen generadores de energía muy grandes. Entonces eso lo que hace es almacenar y generar una energía determinada y el rendimiento es mejor. ¿Me explico? Y hay otros que, bueno, que no tienen un generador de energía tan importante, entonces esto hace que necesites más técnica para lograr la misma imagen. ¿Me entienden? No quiero igual tampoco abrumarlos con esto, porque esto depende mucho también de la física del equipo, que ya lo van a ir viendo a lo largo del tiempo, pero bueno, para adentrarse un poquito en lo que es, digamos, las imágenes radiológicas y también en los equipos. No todos los equipos tienen el mismo almacenamiento tampoco, ni tampoco la misma eficacia. Piensen, o sea, un tomógrafo, por ejemplo, va a dar ciertas estructuras que no da, por ejemplo, o ciertas imágenes que no da de repente un ecógrafo, porque también la naturaleza de la imagen es diferente. ¿Me entienden? Entonces, Sí. hoy la tecnología, ahora les voy a pasar unas imágenes tridimensionales, por ejemplo, de una tomografía, para que se den cuenta cómo la tecnología avanza y cómo ayuda al diagnóstico. Esperen que la estoy buscando, se las paso por el WhatsApp para que la vean. O sea, no es lo mismo, ¿me entienden? Un equipo de rayos convencional que un tomógrafo, que un resonador, que un arco en C, por ejemplo. Pero todos... Hay equipos de rayos también, profe, que se pueden mover, ¿no? Sí, esos se llaman portátiles. Los equipos radiológicos portátiles son los que generalmente se usan para lo que es, digamos, imágenes de pacientes que están hospitalizados. Entonces, cuando generalmente en los equipos radiológicos portátiles se utilizan fuera de la sala de rayos. Claro, sí. Generalmente en los hospitales... Pero ¿eso sí. no es peligroso, profe? ¿Anda por la radiación y todo eso? Bien, sí, claro, lógico. A ver, ahí les estoy pasando las imágenes, ¿eh?
de lo que es una reconstrucción tridimensional de tomografía. La columna y grandes vasos se ve el corazón, los riñones, no sé si lo ven, pero bueno, y hay una vértebra también, vista transversalmente. Después si quieren mírenla y van a ver que se ve todo y es una maravilla. Sí, con respecto a los portátiles, lógicamente que la radiación es mayor cuando vos salís de la sala de rayos, pero no es que sea mayor porque la cantidad es más, sino que en la sala de rayos vos tenés la radiación contenida, ¿me entendés? Porque la sala de rayos está físicamente Está todo cerrado, sí. Exactamente, está físicamente adaptada para que la radiación no salga, ¿sí? La radiación X, que es la radiación que nosotros manejamos en radiología convencional, o en tomo también, es frenada por el hormigón, que son las paredes de 30, de ladrillo macizo, no hueco, porque el ladrillo hueco atraviesa la radiación, o plomo. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una sala de rayos con, o sea, digamos, estructuralmente armada de ladrillo hueco, lo que se hace es, se ponen planchas de plomo, o vidrios plomados en las ventanas, y demás, para que la radiación no salga de ahí. Claro. Obviamente, en un portátil esto no lo tenés. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, vos lo que estás haciendo es sacar la radiación de lo que es, digamos, la sala. En esos casos... Hay una distancia prudente. Totalmente. Nosotros tenemos un criterio que es muy básico dentro de lo que es la radiología, que es el criterio de ALARA. El criterio de ALARA se basa en 3 pilares fundamentales para la protección radiológica, que es la distancia, ¿sí? Cuanto más distancia tengamos, es menor va a ser la radiación con la que nosotros vamos a interactuar o nuestras células van a interactuar. La distancia es una, el tiempo de exposición es otra. Siempre hay que bajar el tiempo a lo menor posible. Cuanto más exposición a la radiación tengamos, lógicamente que mayor irradiados vamos a estar. Y otra es el blindaje. O sea, distancia, tiempo y blindaje. ¿Me explico? Sí. El blindaje es o a través de hormigón, que lógicamente imagínense que no vamos a ir por la vía con una pared de 30 centímetros en la mano, o el plomo. O con chalecos de plomo. Exactamente. El plomo es un medio de protección muy importante. Ahora, los chalecos plomados nos sirven a nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un portátil. El chaleco plomado, el plomo obviamente que tiene una vida útil también, ¿sí? La vida útil de los chalecos plomados son de 5 años, pero siempre y cuando estén bien cuidados también. Porque si están agrietados, si tienen agujeros, obviamente que la radiación por ahí se fuga, ¿me explico? Entonces tienen que estar bien cuidados. No se tienen que doblar. Si yo las planchas de plomo las doblo, es como que se agrieta el plomo, ¿me entienden? Y ahí se produce una... Solo con chaleco estás protegido, digamos. Sí, a ver, no es solamente el chaleco. O sea, existen chalecos, por ejemplo, con falda, que son los chalecos que se usan ahora y que son los que recomienda, digamos, la Convención de Física Radiológica, que son los que tienen falda para proteger todo lo que es las gónadas. Y luego el protector tiroideo, porque la tiroides, o sea, los chalecos plomados ya vienen con el protector tiroideo. Anteriormente no, era un chaleco abierto. Las tiroides son el tejido más radiosensible, el que más se puede dañar. Entonces, lógicamente que tiene que tener el protector tiroideo. Pero además tenemos la distancia. O sea, siempre en lo que es el portátil, el disparador es como una especie de elástico, ¿no? De rulo. Entonces lo extendemos lo más posible. Generalmente tiene 1,5 metros, 2 metros. Eso es lo que más posible lo tenemos que extender. ¿Me explico? Pero además tenemos otra cuestión, ¿no? Porque ahí estoy hablando de protección radiológica para nosotros. Pero ¿qué pasa si yo voy a una sala a hacer, por ejemplo, a terapia? ¿Sí? A terapia intensiva. No sé si alguien entró en alguna sala de terapia intensiva en algún momento. Yo calculo que acá habrá algún camillero. Sí, Marcos, vos, ¿no? Yo trabajo, sí. ¿En dónde trabajás? En el hospital italiano. Ah, en el italiano. Bien, si vos, o sea, para los que no saben, les comento que todas las unidades de terapia intensiva tienen las camas separadas, ¿sí? Con una distancia prudencial, pero en una sala de terapia intensiva
están todas las camas dispuestas de manera tal que la isla de enfermería esté a la vista de todas las camas. ¿Me explico? No es que están separaditas como en habitaciones particulares. Entonces, ¿qué sucede? Si uno va a hacer un portátil, por ejemplo, a una unidad de terapia intensiva, la radiación que está absorbiendo ese paciente va a dejar en el ambiente una radiación que denominamos radiación dispersa. Esa radiación dispersa la pueden absorber los pacientes que están al costado. ¿Entienden? Entonces hay que tener cuidado con esto también. Todo lo que es portátil, nosotros obviamente para nuestra protección necesitamos el chaleco plomado y la distancia prudencial, pero también necesitamos tener una protección muy importante en los pacientes aledaños. ¿Sí? Eso se realiza, existen, no sé si en algún momento, ojalá lo puedan ver, pero existen pocos, lamentablemente en los hospitales públicos casi no hay, pero en los privados a veces sí, existen, esperen que me están hablando y no sé quién. Si pueden bajar el volumen, esperen que silencio a todos. Ahí está. Si quieren decirme algo, me avisan, porque Loren me decía que no escuchaba. Bien, entonces, como les decía, existen, no sé si los van a ver en algún momento, pero existen lo que se denominan biombos plomados, que se ponen justamente para evitar la radiación dispersa para los pacientes aledaños entre paciente y paciente. ¿Me explico? Entonces, de esta manera uno puede solamente, digamos, está cuidando al resto. La realidad es que no hay muchos, pero existen. Y otra cosa muy importante que nosotros usamos mucho para evitar esto de la radiación dispersa es la colimación del haz de rayos. ¿Qué es la colimación? El haz de rayos tiene, o sea, en su calota, en lo que es el tubo, ¿sí? Una ventana que abre y cierra, y que lo que hace de esa manera es generar la luz. No sé si lo vieron, si alguna vez se sacaron una placa, vieron que el técnico regula y aparece una lucecita en la estructura que se va regulando. Se puede abrir y cerrar este haz de rayos. Nosotros colimamos, o sea, cerramos el haz lo más posible, lo máximo posible. O sea, solamente dejamos en la colimación la estructura que vamos a radiografiar. ¿Se entiende esto? De esta manera nosotros lo que hacemos es evitar al máximo posible la radiación dispersa. Cuanto más está abierto el rayo, más radiación va a absorber el paciente y más radiación dispersa va a haber. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, de esta manera nosotros vamos trabajando sobre lo que es digamos, el haz de rayos y la radiación. Existen, como me preguntaba Marcos, y como bien decía Marcos, estos equipos radiológicos portátiles. Ya sea un equipo de radiología en la sala de rayos o un equipo portátil, cualquiera puede ser o digital o analógico, ¿sí? Lo importante es que nosotros trabajemos bien para corregir lo menor posible y para que la imagen sea lo más diagnóstica posible, que es lo que buscamos, ¿me entienden? O sea, el diagnóstico por imágenes es justamente eso, hacer una buena imagen, ¿para qué? Para que se pueda diagnosticar. ¿Me entienden? Si yo hago una imagen que carece de densidad óptica, la densidad óptica es la escala de grises que se ve en una placa, por ejemplo. ¿Sí? Si yo hago una imagen que carece de densidad óptica, tal vez el médico no pueda determinar si el paciente está atravesando, por ejemplo, una neumonía, o bien, no sé, qué sé yo, una alteración no sé, en lo que es la morfología de un órgano. ¿Me entienden? O sea, lo importante del diagnóstico es hacer un buen diagnóstico gracias a la buena imagen, ¿sí? Esto es sumamente importante, y por eso mismo la digitalización, si bien es bárbara, porque mejora en muchísimos sentidos, ¿sí? La imagen, no podemos solamente dejarlo a libre albedrío de la modificación nuestra, ¿me entienden? O sea, tratemos de editar lo mínimo posible las imágenes. ¿Se entiende? Es como lo que nos pasa en el Instagram. Cuanto más editamos, menos real es. ¿Se entiende? Entonces, lo que evitamos es eso, es hacerla menos real. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Perfecto. Ahora, si quieren, pueden desactivar la silenciación que les hice y preguntarme lo que necesiten.
no creo que vayan a tener problemas con respecto a lo que son los métodos de información y el almacenamiento que hablábamos recién en cuanto a informática. La idea es que ustedes vayan, o sea, entendiendo que todo lo que es el proceso informático va a constar de los datos, ¿sí?, que uno va a llevar a cabo gracias al ingreso, al tratamiento de la información y al egreso, a la elaboración de la respuesta, y que esas respuestas y esos ingresos se pueden dar de manera algebraica como también de manera numérica, o sea, por eso se llaman alfanuméricos, ¿sí?, que pueden ingresarse números y letras, símbolos también. De esa manera nosotros conformamos lo que es el procesamiento de la información. Acuérdense que también todo lo que es el proceso informático tiene un hardware y un software determinado, ¿sí? El hardware se encarga de toda la parte, que podemos tocar, ¿sí? Y que podemos ver de la computadora. Por ejemplo, el teclado, el mouse, el equipo de rayos, ¿me entienden? Esto es el hardware. Son todos los elementos físicos, las partes físicas de la computadora, la CPU, supónganse, ¿me entienden? Una cámara, un micrófono. Ahora tenemos un software también. El software es lo que está dentro de la computadora y que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, tenemos un software de sistema y un software de aplicaciones. El software de sistema es el software que se encarga del sistema informático que va a contener ese ordenador. Por ejemplo, si hablamos de una computadora, puede ser Windows, ¿se entiende? Puede ser, por ejemplo, en un celular Android, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos ciertos sistemas informáticos hospitalarios, ¿sí? Que ya vamos a ver que son los sistemas, por ejemplo, radiológicos, los RIS, que son los sistemas radiológicos hospitalarios, y los sistemas informáticos hospitalarios generales. Y después tenemos el software de aplicaciones, que son los programas que van a estar dentro de esos sistemas. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hablamos de una computadora, por ejemplo, el software de aplicaciones sería, qué sé yo, Windows. Y el software de sistema sería Windows. Y el software de aplicaciones serían todas las aplicaciones que tenemos dentro, ¿sí? Por ejemplo, el Pack Office, qué sé yo, o sea, cualquier tipo de aplicación que tengamos dentro de ese sistema. Hay aplicaciones que son compatibles con diferentes sistemas y hay otras que no. Por eso también el objetivo de la radiología hospitalaria es que el sistema hospitalario sea compatible a las diferentes aplicaciones. ¿Me entienden? Si yo tengo un sistema hospitalario que es compatible con radiología convencional, pero no con tomo, no me sirve. Porque si no, no voy a poder procesar las imágenes de la misma manera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Genial, queda menos de un minuto, chicos. Con eso termino lo que es informática por hoy. Sí me interesa que sigan leyendo, igual les voy a ir subiendo cosas, pero de informática la realidad es que estamos re bien con los temas por ahora. ¿Hay alguna duda con esto? No, sí, ¿podrías repetirme cuando dice sistema hospitalario compatible con? Con las aplicaciones radiológicas que en ese sistema se lleven a cabo.